gran tema, Only Time Will Tell. Solo el tiempo lo dirá. Podría ser el título de nuestra próxima conversación con Asdrúbal Oliveros, ¿eh? Solo el tiempo lo dirá. En todo caso, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Son las 7:14 minutos de la mañana. Estamos llegando desde Caracas a través de 99.9 a todo el país, a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. En diciembre, Asdrúbal Oliveros comentaba que el levantamiento de las sanciones generaría en el país, la proyección era de un crecimiento de más o menos 10% este año. Ojo, siempre condicionado al mantenimiento de esa flexibilización en las sanciones. Ahora, producto de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la inhabilitación a María Corina Machado, Enrique Capriles, Estados Unidos ha decidido revocar, por ejemplo, la licencia a Minerven. Enviaron un comunicado en el que señalan que el Ejecutivo tiene hasta abril para cumplir con el acuerdo de Barbados. Conocemos ya la respuesta del gobierno a través del presidente del Legislativo, también de Delcy Rodríguez. En fin, eso ya es ampliamente conocido y se ha tratado ayer y hoy en los titulares. Con ese panorama, damos la bienvenida a Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos sintonizan. Sencillito el panorama, ¿eh? No, muy complejo, Ya. como tú lo has descrito en la introducción. Efectivamente, habíamos proyectado, pues, uno de nuestros escenarios. De hecho, Sí. tenemos varios, justamente vamos a comentar hoy, de lo que podía pasar con la economía venezolana respecto al tema sanciones y el impacto que eso tiene. Ya. Porque efectivamente Venezuela, para bien o para mal, sigue siendo una economía donde el petróleo es protagonista. Claro. Y por lo tanto, la capacidad de incidir en el sector petrolero, en su generación de ingresos, tiene impacto más allá del petróleo. Entonces es un poco lo que la relación que tiene en que se imponga o no sanciones al sector petrolero, porque cualquiera de los que nos oye puede pensar, bueno, pero yo no estoy sancionado o tal sector no está sancionado, el sector privado no está sancionado y entonces no debería tener un efecto de cambiar tanto los niveles de crecimiento, pero sí lo tiene por la significación, sobre todo a nivel externo. Es importante, la gente lo hemos dicho muchas veces, pero nunca para olvidar que casi el 90% de nuestros ingresos externos en dólares vienen por la vía del petróleo. Entonces sí tiene un impacto. Fíjate que lo decidido por, digamos, por Estados Unidos, la revocatoria, vamos a empezar por lo primero, la revocatoria de la sanción o de la licencia, perdón, a Minerven. Eso fue un anuncio más, yo diría como simbólico de responder. En términos de ingreso, esa no tiene tanto efecto, entonces no incidiría en los cambios. Sin embargo, el segundo anuncio de señalar que si no se logran acuerdos políticos respecto a la inhabilitación de María Corina, de aquí a abril, la licencia general, tal como se le conoce, sería eliminada. Esa sí tiene impacto en el flujo de caja. Sobre todo, Román, fíjate que hay otras licencias, también esto conviene aclarar, particulares, sobre todo la que tiene Chevron y algunos acuerdos que existen con las petroleras europeas, Eni, Repsol, la francesa. Probablemente se especula que esos no sean tocados, esos acuerdos particulares de las petroleras. Eso es bien importante porque eso tiene incidencia en los niveles de producción. Si esos acuerdos que estamos suponiendo se mantuviesen, no tendrías una caída tan significativa en nivel de producción. Pero la licencia que expiraría en abril, asumiendo eso, tiene un efecto sobre todo en los precios. Recordemos que Venezuela, al estar sancionado, tiene que vender con un altísimo descuento, depende muchísimo de intermediarios. Ese descuento varía entre, en el mejor de los casos, 20% y en el peor de los casos, hasta 50%.
Okay. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, depende de lo incisivo que pueda hacer la administración americana para ver estas sanciones. Fue muy duro durante Trump, con Biden no ha sido tan duro, pero también depende del mercado. Es decir, compites con Rusia, que es un coloso del petróleo, que también está vendiendo su petróleo bajo sanciones. Entonces, y incluso la oferta propia de la OPEP. Entonces, depende mucho del mercado del que tú tienes que dar ese gran descuento. Es allí donde vemos un efecto importante, y ahí sí voy a los números. Ese escenario, bueno, Venezuela puede dejar de percibir entre 5.000 a 6.000 millones de dólares. Eso es, estamos hablando contabilizando abril, diciembre, ¿verdad? Y eso, bueno, uno, la pérdida de esos ingresos. Número dos, tenemos un escenario entonces de crecimiento muchísimo más moderado. Lo estamos viendo en torno a 4.5%, no el 10% que tú mencionabas. Y el consumo también lo vemos creciendo bastante moderado, en torno a 5%. En el escenario más benevolente, el consumo estaba creciendo en torno a 15%. Wow. Hay una desaceleración importante que, por cierto, tiene incidencia clave siendo este un año electoral. Entonces, yo te diría que pasamos de un escenario muy optimista, muy benevolente, a un escenario no catastrófico tampoco. Creo que es importante aclarar porque, insisto, siempre y cuando se mantengan las licencias a Chevron y a las petroleras europeas, que son unas licencias particulares previas. Bueno, las europeas tienen como un permiso, ¿no? Pero esto es previo a lo de octubre. Si eso es así, pasaríamos a un escenario intermedio, donde obviamente hay menos capacidad para crecer, menos capacidad para gastar, menos consumo y, por supuesto, también menor flujo de ingresos, ¿no? para el gobierno. Entonces, esto es bien importante entenderlo. Y, por supuesto, también vamos a dejar los números de lado, pues son muy fríos. Pero el no renovar la licencia tiene otros elementos que también es importante destacar. Por ejemplo, la capacidad de poder aumentar producción, porque aquí estamos asumiendo, bueno, se mantiene en la producción a lo mejor no declina mucho, pero tampoco puede crecer. Y en ese sentido, porque volvemos al tema inicial. ¿Quién puede invertir en Venezuela si vender el crudo tiene estas sanciones? Pues ahí tenía yo puesta la mirada en el segundo planteamiento. Me pongo en los zapatos de un inversor extranjero, o nacional, pero extranjero, que estaba viendo con buenos ojos la dinámica, que estaba viendo 2024 como un buen año para Venezuela y estaba decidiendo invertir en el sector turismo o en el sector industrial o en el sector comercio, la vuelta de una gran transnacional, de una tienda de ropa transnacional. ¿Con qué ojos mira este mismo año 2024 luego de esta decisión? Sí, bueno, ya en principio siempre es importante que se evaluaran diferentes escenarios, pero ya asumiendo este escenario intermedio que no es tan optimista como los preliminares, efectivamente tiene que verlo con cuidado. No quiere decir que no tenga resultados. Hablemos de inversiones no petroleras, porque las petroleras tienen otras implicaciones. Con mucho cuidado, porque bueno, tenemos una previsión más conservadora de consumo, probablemente la capacidad del poder adquisitivo de la gente no aumente tanto, incluso el propio sector público que pudiera o se esperaba que este año mejorara también su capacidad de gasto por aumentos en sus ingresos, tanto de salario como de bono. No quiere decir que eso no ocurra, Román, pero probablemente no va a ser al ritmo, inicial. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno está dejando de percibir 6.000 millones de dólares. Claro, entonces, obviamente, no es que no puedes gastar, porque va a tener algo de capacidad de gasto, pero 6.000 millones de dólares en las condiciones que está hoy Venezuela son niveles importantes. Estamos hablando alrededor más o menos al PIB que tenemos hoy, niveles que pueden estar en el orden de 15 puntos de PIB, ¿no? Entonces no es poca cosa esto, ¿no? Perdón, 7.5 puntos de PIB, ahí tuve un lapsus, el cálculo. 7.5 puntos de PIB no es poca cosa lo que dejaríamos de percibir, ¿no? Es Asdrúbal Oliveros, que nos acompaña, economista, socio director de Ecoanalítica. Estados Unidos toma esta decisión con respecto a la licencia a Minerven, entra en revisión
todo lo demás de cara al mes de abril. Responde Delcy Rodríguez desde la vicepresidencia diciendo que si eso ocurre, si restituyen las sanciones a Venezuela, el país no va a recibir más vuelos de deportación desde territorio estadounidense. Ojo, siendo el problema que representa para Estados Unidos en términos generales la migración, pero particularmente la venezolana. Pero voy más allá, el presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, dice que van a enfrentar cualquier tipo de sanción que imponga Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, efectivamente, Román, no es mentira. Fíjate tú, Venezuela tiene sanciones desde 2017 y más agresiva desde el 18. De hecho, la política de sanciones fue mucho más dura bajo la administración de Trump que de Biden. Recordemos aquella frase de máxima presión. Y sí, el gobierno consiguió darle la vuelta a eso, cómo vender su petróleo, tenía clientes en Asia, fue ayudado por mucho tiempo por Rusia. Rusia jugó un papel estelar en ese, y otros países, pero Rusia de manera muy importante. Sí. Cuando Rusia invade Ucrania, eso cambia un poco, porque Rusia también empieza a tener sus propios problemas, e incluso se convierte en tu competidor, porque también vende petróleo sancionado, y ahí las dificultades aumentaron. Eso es cierto, ellos lo han enfrentado, pero tampoco se puede negar que si hay una molestia, que si hay un efecto negativo. Si lo podemos resumir en un dato, es 6.000 millones menos. Ahora, efectivamente, entre ganarme 6.000 millones más y perder margen de maniobra en la dinámica de poder, en la dinámica política, creo que obviamente prefiero gestionar mis ingresos con menos de 6.000, pero un poco más, entre comillas, tranquilo políticamente. Es un punto. Parece estar clara la prioridad del Ejecutivo venezolano. Parece estar clara con estas decisiones, con estas declaraciones de los últimos días. Ahora, ¿tú tienes clara, Asdrúbal, la prioridad para Estados Unidos? La prioridad en Estados Unidos es ¿cuál? La necesidad energética, proteger a Chevron, la libertad y el bienestar de los venezolanos. ¿Es las elecciones de este año? ¿Cuál es la prioridad? Bueno, yo creo que es una mezcla de todo. Tú lo has dicho muy bien. Es decir, efectivamente el tema migratorio pesa. Bueno, por algo la vicepresidenta escribe lo que escribe. Debe ser un tema que se discutió bastante en la negociación, porque también partamos acá, Román, de que al margen de Barbados, que probablemente es lo más conocido, hay una negociación Venezuela-Estados Unidos que no tenemos mayores detalles. Eso es. Que solo los actores involucrados conocen. Entonces, creo que el tema migratorio pesa mucho allí, el tema energético también, lo que está ocurriendo en Medio Oriente es relevante, y ahora también con Irán cada vez involucrándose más, pero no se puede descartar el tema político, lo que implica pues elecciones en Venezuela este año y las condiciones para esas elecciones, y tampoco se puede descartar la campaña electoral. Mira, no es descabellado que la administración Biden probablemente quiera ser un poco más pragmática en la relación con el gobierno de Maduro, que esté dispuesto a lo mejor por temas migratorios y energéticos a dejar pasar ciertas cosas, pero también tiene presión interna, porque para bien o para mal Venezuela ha entrado en la campaña, en el debate. Entonces, en Estados Unidos, algunos actores, sobre todo el Partido Republicano, pero incluso el propio Partido Demócrata, consideran que la posición de Biden respecto a Venezuela es débil. No es contundente. Entonces eso también condiciona mucho sus decisiones. Tiene mucha presión interna. Este año es electoral en los Estados Unidos, no es poca cosa. Se decide la vicepresidencia. Trump parte con muy buena ventaja. Es casi seguro que sea el candidato del Partido Republicano. Entonces también, más allá de ese pragmatismo, la administración Biden tiene una dinámica interna compleja que probablemente impulsa también decisiones más agresivas, por decirlo de alguna manera, respecto a Venezuela. Es Asdrúbal Oliveros que nos acompaña en el estudio del día de hoy en la Agenda Económica con Ecoanalítica. Tu colega de apellido, Luis Oliveros, dice que los principales perjudicados por estas decisiones sería el sector privado o los actores del sector privado. ¿Dónde debería estar el esfuerzo de este sector? Presionar desde ese sector económico a los sectores políticos para avanzar en algún acuerdo. ¿Qué esperarías de Fede Cámaras en un momento así, por ejemplo? Fíjate, antes de eso, Román, me parece un comentario pertinente. Yo creo que aquí perdemos todo, y perdemos no por las sanciones en sí, perdemos mientras no resolvamos el problema político.
Yo creo que a veces se deja ese tema de fondo. Mientras Venezuela tenga esta dinámica política que tiene de confrontación, de anulación de uno y de otro, difícilmente vamos a alcanzar la normalidad que requerimos para insertarnos en los mercados internacionales, para levantar inversión, para que el país vuelva a crecer y vuelva a tener un tamaño y una economía que beneficie a la mayoría, o donde todos se sientan partícipes, porque el problema hoy es que los pocos beneficios que han ocurrido estos últimos años, es una minoría quien los disfruta. Entonces ese yo creo que es el tema de fondo. Sí. ¿Qué tiene que hacer hoy el sector privado? Bueno, en primer lugar, es muy importante para, ya no hablando de los gremios, sino de las propias empresas, bueno, replantearse su año, planificar. Hay diferentes escenarios. Ahora probablemente tenemos un escenario que no, insisto, no es catastrófico, pero no era lo que se esperaba. Entonces es clave, bueno, calibrar nuevamente cuáles van a ser mis ventas, mis proyecciones, mis planes de inversión. Eso es muy, muy importante. Creo que el sector privado como conjunto tiene que seguir defendiendo los principios de libre empresa y en Venezuela, y creo que se tiene que seguir abogando porque se alcancen acuerdos duraderos para todos los venezolanos, ¿no? Ese para mí es el tema medular. Muchas veces por la dinámica política el tema se centra en sanciones, que no se niegan sus efectos negativos, por supuesto que los tiene, pero en el fondo de eso, lo que está detrás de eso, es una dinámica política que no se normaliza, que no alcanza acuerdos duraderos, y eso en parte es un poco donde todos los sectores, incluyendo los empresarios, pues tienen que abogar. A ver, la política y la economía han estado estrechamente vinculadas, especialmente en Venezuela. Parece que aún más en el año 2024, pero en el mundo esto ocurre igual. Bueno, fíjate, este año me refiero, sí, es un año muy particular porque prácticamente la mitad del planeta va a elecciones. Hay elecciones muy importantes, sí, Román. Tú tienes elecciones en los Estados Unidos. Sí. Que es la primera potencia del mundo. Tienes elecciones en el Parlamento Europeo, sí, que es clave para entender si los euroescépticos o partidos extremistas toman más peso en este Parlamento, porque eso define las políticas de la Unión Europea. Tienes elecciones en India, la democracia más grande del mundo, que también es un actor emergente relevante. En América Latina, bueno, además de Venezuela, también está El Salvador. Aunque ya puede conocerse el resultado hasta en Rusia. Bueno, sí, también, exacto, que es otro actor, aunque ya sabemos, bueno, nunca se sabe del todo, pero la alta probabilidad altísima de que repita Putin, así como Bukele en El Salvador. Entonces, por nombrar estas elecciones de que son emblemáticas, sobre todo las dos primeras, o sea, Estados Unidos y Europa, son elecciones bien importantes y que definen mucho las políticas globales. Por ejemplo, una vuelta de Trump, las implicaciones que eso tiene. Claro. En la dinámica del comercio, en la dinámica de la propia guerra de Ucrania, el papel de la OTAN. O sea, al final hay unos elementos allí, más allá de nuestro propio, donde también Venezuela se juega, yo no digo que el todo por el todo, porque los países no se acaban, pero sí, obviamente, nos jugamos los próximos años en el sentido de logramos una elección que normalice la dinámica política del país y nos permite, sí, insisto, volver otra vez a una senda de recuperación sostenida, o seguimos en esta dinámica, en este juego que, bueno, impide que crezcamos, que mantiene la base de la población con condiciones de vida, digamos, que no son las mejores. Eso también es lo que nos estamos jugando. Me queda, y te pregunto si podría ser la conclusión de esta conversación, que estas informaciones recientes de los últimos días, digamos, no representan un escenario catastrófico, pero sí que el llamado es a la cautela, ¿puede ser? Totalmente, nuevamente, me parece muy bien ese punto tuyo de conclusión, a la revisión. Si usted tiene una empresa, si usted tiene un negocio, si usted probablemente inició el año con ese impulso de optimismo, es clave ahora tocar tierra y decir, no es que no le pueda ir bien. No me quiero meter en ese discurso porque yo creo que esto también depende mucho de cómo tú planifiques. Pero sí es muy importante reconsiderar ahora tus escenarios, cuánto estabas proyectando en venta, cómo lo veías, y recalcular, como hacen los GPS. Pues. Ese es el punto.
Gracias, Asdrúbal, A por tu visita ustedes. esta mañana. Asdrúbal Oliveros es economista, es socio director de Ecoanalítica con nuestra agenda del día de hoy. Le ponemos música al espacio. Esto de Jamiroquai lleva por título Insanidad o locura, podría ser también el sinónimo, locura virtual. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.